Hola chicos, buenas tardes. Vamos a comenzar con esta lección. Esta lección se llama Los cristianos son diferentes. David perdona 2 veces a Saúl. En esta lección vamos a abordar nuevamente lo que es el rey Saúl y David. Bueno, como hemos venido viendo acerca de la vida de David. Entonces, en esta lección vamos a hacer énfasis nuevamente en lo que es un incrédulo y en lo que es el creyente. ¿Por qué? Porque todo lo que hemos estado viendo son cosas que nosotros no debemos de hacer y hemos aprendido a realizar las cosas que como creyentes, que como cristianos debemos de hacer. Entonces, primeramente, vamos a empezar hablando acerca de qué gran diferencia hay entre una persona que conoce a Dios y una persona que no conoce a Dios. Vamos a poner algunos ejemplos. A ver, como mencionábamos la clase pasada, la persona que no conoce a Dios, ¿qué es lo que hace? Pues pone su confianza en otras cosas. Y la persona que conoce a Dios confía en que Dios obrará, en que Dios contestará conforme a su voluntad. Es decir, su confianza está puesta en Dios. Y vamos a ver cuál es el propósito de nuestra lección. Primeramente, solo el poder de Dios puede salvar y cambiar el carácter que cada uno de nosotros tenemos. Es decir, nuestro carácter en el momento automáticamente en que nosotros conocemos a Dios, en que nosotros creemos que Dios es nuestro único y suficiente Salvador, Él hace de nuestro carácter, lo hace sereno, lo hace generoso y sobre todo lo hace, ¿cómo lo podremos llamar? Lo hace resistente, por decirlo así, a situaciones terribles que puedan pasar en nuestra vida. Es decir, no vamos a decir torpes palabras cuando nos pase algo, no, sino que vamos a tener esa serenidad, esa paciencia para poder hablar, para poder esperar en lo que Dios vaya a hacer en nuestra vida. Entonces, si ustedes recuerdan, hay una alabanza que dice, solo el poder de Dios, bueno, más o menos me acuerdo, creo que es la 15, no me acuerdo muy bien. Es solo el poder de Dios puede salvar mi ser. Entonces, solamente el poder de Dios va a poder salvar y cambiar nuestro carácter. Y vamos a hablar acerca del carácter en esta lección. ¿Por qué? Porque en esta lección nos muestra que el carácter de un cristiano debe de ser, como les mencionaba, debe de ser sereno, generoso, paciente. Vamos a ver, vamos a seguir y dice, un cristiano puede resistir sereno ante cualquier problema. Es decir, no sé, a lo mejor estamos enfermos. No vamos a estar diciendo, ay, ¿por qué? ¿Por qué, Dios? ¿Por qué me haces esto? No, tenemos que estar serenos y decirle, Dios, pues si tú me has puesto esta enfermedad, pues gloria a Dios, ¿no? Porque por algo tú me la has puesto. Entonces, veamos cómo es cómo vamos a ir viendo cómo es el carácter de un cristiano. Porque, ¿por qué nuestro carácter tiene que ser así? Porque tenemos a un Dios, un amigo en el cielo que siempre está presente para conducirnos y guiarnos. Vamos a ver un poco acerca de esta historia, de David y de Saúl. Si ustedes recuerdan, yo por eso les dejé esta película, para que retomáramos la película y ustedes pudieran imaginarse en sus mentes todo lo que estaba aconteciendo, porque yo por cuestiones de tiempo no les puedo hacer como cartulinas o dibujos para que vaya narrándoles la historia. Entonces, les comentaba que la historia acerca de que, ¿se acuerdan que Saúl había agarrado envidia contra David y había empezado a odiar a David? ¿Por qué? Por la fama, por todo lo que estaba ocurriendo, ¿no? Que todas decían, ay, de este David
no puede ser, David mató a 10,000 y Saúl a 1,000. Entonces esto originó que Saúl tuviera gran envidia y gran odio a David. Entonces, vamos a recordar una historia, un pequeño suceso que pasó. Si ustedes recuerdan, en la película sale que David se mete a una cueva, igual Saúl, pero David, digamos que David ya conocía lo que era la oscuridad dentro de esa cueva, o sea, él estaba acostumbrado a vivir dentro de esa cueva. Y cuando entra Saúl nunca había entrado a una cueva. Imagínense, nosotros entramos a una cueva y no vamos a poder ver nada. Entonces, era la oportunidad que David tenía para vengarse de Saúl. Imagínense, pues, digámoslo, estaba en sus territorios de David. Entonces, David se da cuenta y escucha que Saúl estaba acercándose, pero Saúl no veía nada, ni siquiera se daba cuenta qué había a su alrededor. Entonces, esta era la oportunidad de venganza de David. Y está esa pregunta, ¿matar o no matar? ¿Por qué? A ver, si David no hubiese pensado como un varón de Dios, porque en ese momento David no tomó la venganza, es decir, David solamente rasgó y quitó un poco de la ropa de Saúl. ¿Para qué? Para que se la presentara a él y le dijera, mira, te tuve en mis manos y no lo hice, o sea, no te maté. Entonces, si David no hubiera pensado en esos momentos como un varón de Dios, ¿ustedes qué creen que hubiera hecho? Pues claro, hubiera matado a Saúl. Pero esos pensamientos son del incrédulo. Imagínense, ¿qué pensamientos tiene el incrédulo? Es decir, si yo, por decir, si a mí me hicieron algo, una persona, y está en una cueva donde yo conozco la cueva, donde yo sé todo, ¿qué haría? Yo diría, ahora sí, le voy a picar el dedo o le voy a pellizcar porque ella también me hizo lo mismo. Pero no, David no fue así. David tuvo ese carácter sereno, ese carácter paciente para esperar el momento que Dios le dijera. Entonces, en ese momento, aunque tuvo la oportunidad, David no lo hizo. ¿Por qué? Porque pensó como un varón de Dios. Y vamos a poner un ejemplo para ustedes que están pequeñitos, que es muy común entre ustedes como niños pequeños, lo hacen mucho. Entonces, a ver, en su forma de pensar, vamos a preguntar, es una pregunta para todos ustedes. Si un niño me pega, ¿yo le pego? ¿O qué hacen ustedes? Muchos van a decir, ay, sí, pues yo le pego, ¿no? No me puede estar pegando. Pero muchos van a decir, no, mejor yo voy y le digo a mi mamá. Vemos la diferencia del pensamiento. Si nosotros somos unos niños que creemos en Dios, que conocemos de Dios, ¿cuál es la cosa correcta que debemos de hacer? Pues sí, ir a lo mejor con nuestra mamá, con una persona mayor y decirle, oiga, me pegó o así, y ya la persona mayor tomará cartas en el asunto. Pero no debemos de pegar, por decir, si alguien me pega, no debo de pegar yo también. ¿Por qué? Porque este es un pensamiento como lo mencionábamos, de un pensamiento incrédulo. Seamos como David. David pensó las cosas como un varón de Dios. Nosotros no debemos de pegar a otras personas. ¿Se acuerdan que en una ocasión decíamos, no, pues que yo les comentaba que la Biblia dice que si te dan una cachetada, tú te voltees y pongas la otra. Y muchos decían, ay no, yo no la pongo, ¿cómo voy a ponerla? Y que no sé qué. Pero recuerdan que después llegamos a la conclusión de que sí, ¿por qué? Porque verdaderamente nosotros somos hijos de Dios y debemos de hacer lo que Dios nos dice. Dios nunca va a decir, véngate de Él. No, porque también la palabra de Dios dice que la venganza solamente es de Dios. O sea, ninguno de nosotros puede tener la venganza por sí mismo. Después, los creyentes vemos la vida de una forma diferente. Creemos que Dios nos observa constantemente. Dios está siempre al pendiente de nosotros. Es por eso que nosotros no es que nos escondamos, no es que no hagamos porque nos estén viendo, no, sino que nosotros sabemos que Dios nos está viendo y Dios va a castigar cada mal comportamiento que tengamos. Dios ha establecido una serie de normas y de mandamientos que deben dirigir su conducta en todo momento, pues Dios ha planeado nuestras vidas y es capaz de dirigirlas. No,
Vamos a mencionar una norma que es temer al Señor y guardar sus mandamientos. Busquen en sus hogares Deuteronomio 13:4. Lo buscan en sus hogares y lo leen. Después vamos a ver cómo David perdona a Saúl. Aunque David, como lo mencionábamos, no hizo nada contra Saúl cuando fue su oportunidad, su conciencia lo atormentaba. ¿Por qué? Porque había cortado un cacho de su vestido. Entonces imagínense cuál tormentoso era lo que estaba pensando David, porque le había cortado un cacho de su ropa. Imagínense ese pensamiento del varón de Dios. ¿Por qué? Porque imagínense, él tan solo por arrancarle una cosita estaba pensando en, ay, ¿qué hice? ¿Por qué hice eso? ¿Ven? Eso es un verdadero cristiano, un verdadero seguidor de Cristo, que está acatado a lo que Dios le mande y a lo que Dios le diga. Como Dios no le dijo eso, David tenía un gran tormento en su mente. Y en sus casas van a leer el Salmo 57. En este salmo, David nos muestra su confianza y su serenidad que tenían su confianza y su serenidad. Porque Dios le iba a librar de esos leones, de esas flechas, de esas espadas afiladas que estaban en contra de él. Y como les mencionaba, David tuvo la oportunidad y sin embargo no lo hizo. Y Saúl ya había tenido varias veces. Miren, vamos a leer la palabra de nuestro Dios en Samuel, capítulo 18, que ahí nos muestra que Saúl ya había buscado varias veces matar a David, que fueron 3 veces las que ya había buscado matar a David. Es el Salmo, primera de Samuel 18, el versículo 11 dice, y arrojó Saúl la lanza diciendo, clavaré a David en la pared, y 2 veces se apartó de él David. 2 veces ya fueron. Y luego capítulo 19, versículo 10, que dice, y Saúl procuró enclavar a David con la lanza en la pared, mas él apartó delante de Saúl, el cual hirió con lanza en la pared, y David huyó y escapóse aquella noche. Es decir, Saúl ya había buscado matarle 3 veces y no pudo. Y David, cuando tuvo la oportunidad, no lo hizo. ¿Por qué? Porque él pensó como un varón de Dios. Y ahora, pequeños, es una pregunta para cada uno de ustedes. Y ustedes sabrán responderla en su mente, en su corazón, a cada uno de ustedes. La pregunta es, ¿cómo quién les gustaría ser? ¿Como David o como Saúl? Veamos la diferencia. El carácter de David era realmente diferente al que era el carácter de Saúl. ¿Por qué? Porque David pensaba como un varón de Dios. En cambio, Saúl tenía ese egoísmo y ese rencor en su corazón. Entonces, cada uno de nosotros debemos de pensar como qué enseñanza vamos a tomar. Si vamos a tomar la enseñanza que nos está dejando David o la enseñanza que nos está dejando Saúl. ¿Por qué? Porque un verdadero creyente tiene que tener un carácter dócil, un carácter amable, un carácter sumiso, un carácter paciente. ¿Por qué? Porque en el momento en que nosotros aceptemos a Dios, Dios nos va a otorgar ese carácter. No crean que ese carácter lo vamos a conseguir nosotros con nuestras propias fuerzas, no. Sino que Dios, en el momento que nosotros decidamos buscar a Dios, Dios nos va a dar ese carácter. Pero cada uno de nosotros debemos de decidirlo. Debemos de pensar y meditar si verdaderamente estamos dispuestos a seguir a Dios. Pequeñitos, la lección del día de hoy, domingo 17. Y vamos a dar los avisos. Les recordamos que deben de estudiar lo que es el Credo de los Apóstoles, los 10 mandamientos y los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento. No se les olvide, por favor, sigan estudiando. Yo sigo preparando materiales
para cuando regresemos al templo. Cuídense mucho, no salgan de sus casas, hagan sus trabajos también de la escuela y lean, por favor, lo que les digo. Lean la palabra de Dios, no se olviden de la palabra de Dios. Escuchen estos estudios que yo sé que a lo mejor les cuesta mucho trabajo porque no es físicamente y los niños aprenden diferente, pero escúchenlos, mediten en ellos y Dios les bendiga, cuídense y nos vemos la próxima lección.